Una historia real de segundas oportunidades, heridas del pasado, y un amor que nació entre cicatrices. Comenta desde donde nos ves. Y suscríbete para más relatos que te harán sentir hasta lo más profundo. El mundo de Marta estaba hecho de vidrio y acero, reflejando la elegancia fría de los rascacielos de Madrid y la dureza de las negociaciones empresariales. A sus 47 años, era la directora general de una empresa que había construido con sus propias manos y su inteligencia, pero que cargaba las cicatrices de un matrimonio que la había marcado para siempre. Rodrigo, su exmarido, era el tipo de hombre que controlaba no solo las reuniones de la junta directiva, sino la vida de quienes lo rodeaban. Incluso después del divorcio, su poder sobre Marta persistía, un hilo invisible y opresivo que se extendía por cada contrato, cada decisión en la empresa que alguna vez fue el sueño de ambos. La libertad era un lujo que Marta aún no había conquistado. Marta era una mujer de líneas finas, de inteligencia aguda, pero con una resiliencia que solo se forja en el dolor. Sus ojos, que antes brillaban con pasión, ahora cargaban un cansancio sutil, resultado de años lidiando con la manipulación y la frialdad de un matrimonio que se arrastró por intereses. Vestía la armadura de la elegancia y la competencia, pero por dentro, su alma anhelaba algo genuino, algo que no viniera con un precio o una intención oculta. Las relaciones que la rodeaban, en el círculo empresarial, eran superficiales y calculadoras, y Marta se había resignado a una vida de soledad emocional, llenada solo por los desafíos del trabajo. Fue en medio de esa rutina de acero y hielo que ocurrió lo impensable. Llegó a la empresa un nuevo técnico de informática, un joven de 20 años llamado Iván. Era un contraste vibrante en un entorno tan gris. Iván provenía de una familia humilde, del interior, y sus valores eran firmes como las raíces de un árbol antiguo. Sus ojos eran de un azul profundo, llenos de una curiosidad idealista y una alegría genuina que parecía pertenecer a otro mundo. No tenía la imponencia de los empresarios, ni la sofisticación calculada de los ejecutivos. Solo tenía una sonrisa fácil y un corazón que parecía desbordar bondad. Desde el primer día, sus caminos chocaron. Marta, acostumbrada a la formalidad y la seriedad, se encontró frente a un joven que preguntaba sobre los sistemas con un entusiasmo casi infantil, que resolvía problemas con una agilidad sorprendente y que, a veces, soltaba un chiste inesperado que rompía el protocolo. La primera impresión de Marta fue de cierto desconcierto, casi irritación. Iván era demasiado diferente. Pero algo en la pureza de su mirada, en su espontaneidad, despertó una chispa de curiosidad en la directora general. Iván, por su parte, veía en Marta a una mujer completa. La elegancia, la inteligencia aguda, la postura de liderazgo la hacían casi inalcanzable. Pero también notaba la sombra en sus ojos, un dolor silencioso que ella intentaba ocultar tras la armadura profesional. Sentía una atracción inexplicable por esa mujer madura, por su fuerza y su vulnerabilidad oculta. Para Iván, Marta no era solo la directora general, era un alma que parecía necesitar luz, un calor que él sentía que podía ofrecer. Lo que comenzó como interacciones profesionales y puntuales, un problema en la computadora de Marta, un sistema que necesitaba configurarse, se transformó en una amistad discreta, casi secreta. Se encontraban en los pasillos, intercambiaban breves sonrisas y, ocasionalmente, conversaciones más largas al final del turno, cuando la oficina estaba más vacía. Marta, acostumbrada a hombres que hablaban de cifras y poder, encontraba en Iván una escucha genuina, una sensibilidad que la desarraigaba de su mundo frío. Él hablaba de sus sueños simples, de su familia unida, de su esperanza de construir un futuro basado en el trabajo honesto. Iván veía en Marta no a la mujer poderosa que todos temían, sino a un alma herida, capaz de amar intensamente, pero que había olvidado cómo. Ella, por su parte, encontraba en él una luz diferente, una ternura y una fuerza sincera que ningún hombre de su edad, o incluso de su propia vida, le había ofrecido. Era una conexión inesperada, un refugio para Marta de la aridez de su pasado y un descubrimiento para Iván de una pasión que desafiaba todas las convenciones. La diferencia de edad, la posición social, la reputación de Marta como exesposa de un empresario temido, todo eso flotaba como un tabú no dicho entre ellos. Pero la atracción, la complicidad que crecía cada día, era más fuerte que cualquier barrera. Sus miradas se prolongaban más de lo necesario, sus sonrisas se volvían más íntimas. Poco a poco, esa amistad discreta comenzaba a transformarse en algo más profundo, algo que el mundo exterior no entendería y que, si se descubriera, provocaría un verdadero terremoto. El corazón de Marta, dormido por tanto tiempo, comenzaba a latir en un ritmo nuevo y peligroso.
Lo que no sabían es que los ojos del mundo ya empezaban a observar. Los susurros, los chismes, las especulaciones eran inevitables en un entorno donde el poder y el estatus dictaban las reglas. Su discreción era frágil, y la sociedad, implacable en sus juicios, no perdonaría. La pasión que nacía entre Marta e Iván estaba a punto de ser puesta a prueba, enfrentando no solo sus propios miedos, sino también la furia de un pasado que se negaba a morir. El amor, para ellos, sería una batalla. La discreta conexión entre Marta e Iván no tardó en convertirse en el blanco de miradas curiosas y susurros maliciosos. En un entorno donde las jerarquías eran tan rígidas como las paredes de vidrio de las oficinas, la diferencia de edad y posición social entre la directora general y el joven técnico de informática era un plato lleno para la maledicencia. Las risas contenidas en los pasillos, los murmullos en las cafeterías, las miradas furtivas que los seguían, todo indicaba que el secreto que Marta e Iván intentaban proteger ya no era tal. Los ojos del mundo observaban. Marta, experimentada en las artimañas del ambiente corporativo y en las redes de chismes, lo percibió primero. Sentía las miradas pesando sobre ella, la hostilidad velada de las colegas que la envidiaban y la curiosidad mórbida de quienes esperaban su caída. Era el precio de ser una mujer poderosa, especialmente una que osaba desafiar las convenciones. Intentó protegerse, mantener una distancia profesional con Iván, pero cada intento de alejamiento era doloroso. Lo que había nacido entre ellos era más fuerte que los chismes, más vital que el miedo. Iván, con su alma idealista, tardó un poco más en notar el cambio en la atmósfera. Vivía su conexión con Marta con una pureza desarmante, sin malicia ni segundas intenciones. Para él, Marta era la mujer que lo hacía sentirse completo, valorado, y la edad o la posición social eran meros detalles. Pero los comentarios sarcásticos de los colegas de trabajo, las bromas de mal gusto sobre ascender en la vida y las preguntas insinuantes sobre su relación con la jefa, comenzaron a perforar su burbuja de ingenuidad. Sintió el peso del juicio social, una carga nueva e incómoda. La sociedad, como un jurado implacable, ya había emitido su veredicto. Rumores de que Iván era un oportunista, un cazafortunas, comenzaron a circular. Las personas no podían concebir un amor desinteresado entre una mujer madura y exitosa y un joven de origen humilde. Para ellos, era una transacción, una búsqueda de ventajas, una explotación. Las acusaciones veladas eran venenosas, minando la reputación de Iván y proyectando una sombra sobre la dignidad de Marta. El mayor desafío, sin embargo, vendría de donde Marta más temía, Rodrigo. El exmarido controlador, que aún tenía una influencia considerable en la empresa, tenía ojos y oídos por todas partes. Los chismes sobre Marta e Iván llegaron rápidamente a sus oídos, y lo que escuchó despertó una furia posesiva y calculadora. Para Rodrigo, Marta era una propiedad, un trofeo que, incluso después del divorcio, no toleraba ver en manos de otro, mucho menos de un joven sin recursos. Rodrigo convocó a Iván a una reunión en su lujosa oficina, un ambiente que exudaba poder e intimidación. No perdió tiempo con rodeos. Con una sonrisa cruel, pero ojos fríos, acusó a Iván de ser un interesado, de aprovecharse de la fragilidad de Marta. ¿Crees que no sé lo que está pasando? Estás detrás de su dinero, de su posición. Las personas como tú siempre buscan el camino más fácil. La voz de Rodrigo era calma, pero sus palabras eran puñales. Iván sintió la sangre hervir. Nunca se había sentido tan insultado, tan injustamente tratado. Pero su naturaleza tranquila y sus valores le impidieron reaccionar impulsivamente. Señor Rodrigo, respondió Iván, con voz firme pero controlada, lo que existe entre Marta y yo es respeto y un sentimiento verdadero. No hay interés, solo. Rodrigo lo interrumpió, golpeando la mesa con fuerza. No me vengas con cuentos de hadas, pequeño. No juegues conmigo. Sé cómo destruir carreras. Eres joven. Tienes un futuro. Pero puedo garantizarte que no tendrás ninguno aquí, ni en ningún lugar de Madrid, si no te alejas de Marta. ¿O sabes lo que significa no tener futuro? La amenaza era clara, directa y aterradora. Rodrigo no estaba bromeando. Estaba dispuesto a usar todo su poder e influencia para arruinar la vida de Iván, para cortarlo de todas las oportunidades, para hacerlo desaparecer del círculo de Marta. Iván salió de esa reunión con el corazón apesadumbrado, pero también con una determinación renovada. El miedo era real, pero el amor que sentía por Marta era aún mayor.
No podía rendirse con ella, no podía ceder a la manipulación de un hombre tan cruel. Cuando Iván le contó a Marta sobre la amenaza, ella sintió una mezcla de rabia y culpa. Rabia por Rodrigo, por su crueldad sin límites, y culpa por haber arrastrado a Iván a esa batalla. Pero Iván la abrazó, sus ojos jóvenes llenos de una valentía que la sorprendió. No te preocupes, Marta. Juntos, somos más fuertes. Él no nos derribará. El apoyo de Iván era un bálsamo para el alma herida de Marta. Veía en él una fuerza sincera, una lealtad que la hacía olvidar los años de frialdad e interés. La diferencia de edad, que la sociedad tanto señalaba, parecía irrelevante ante la madurez emocional y la valentía de Iván. Él era el refugio seguro que ella nunca supo que necesitaba. Sin embargo, el torbellino de prejuicios no venía solo de Rodrigo y la sociedad. En su propia casa, Iván enfrentaba un tipo diferente de desafío. Su padre, un hombre sensato y de mente abierta, aceptaba el amor de su hijo sin juzgarlo, confiando en la integridad de Iván. Pero su madre, doña Isabel, una mujer más tradicional y protectora, se mostraba desconfiada. Temía que su hijo fuera manipulado por una mujer mayor y poderosa, o peor aún, humillado públicamente por una sociedad que no perdona. El amor de Marta e Iván, aún en sus primeras etapas, ya enfrentaba vientos en contra de todas direcciones, demostrando que el camino hacia la felicidad, para ellos, sería una lucha constante. La amenaza de Rodrigo flotaba como una nube oscura sobre la relación de Marta e Iván, pero, en lugar de separarlos, la adversidad parecía fortalecerlos. Las palabras crueles del exmarido de Marta, la furia en sus ojos y el poder que ostentaba eran una prueba dolorosa de que su amor sería puesto a prueba en cada paso. Sin embargo, lo que Rodrigo no sabía es que su veneno, en lugar de corroer, estaba solidificando un vínculo que trascendería cualquier amenaza. Su amor era un escudo. Marta, que se había acostumbrado a enfrentar batallas sola, encontró en Iván un refugio seguro. La valentía de él, tan joven e inexperto en el mundo cruel de los negocios, la sorprendía. No se intimidaba con las maniobras de Rodrigo, ni con las miradas juzgadoras de los colegas. Al contrario, con cada ataque, la determinación de Iván para proteger a Marta parecía crecer. La abrazaba con una fuerza que transmitía no solo pasión, sino una lealtad inquebrantable, una promesa silenciosa de que no la abandonaría. En los brazos de Iván, Marta se sentía segura, protegida de un pasado que insistía en atormentarla. El apoyo de Iván era un bálsamo para las heridas de Marta. Veía en él una madurez emocional que iba mucho más allá de sus 20 años. La escuchaba con una atención plena, sin juicios, y sus consejos, por más simples que fueran, traían una claridad que los hombres de su círculo social nunca le ofrecieron. Para Marta, Iván no era solo un novio, era un confidente, un amigo, el alma gemela que nunca esperó encontrar. La hacía reír, la hacía olvidar las presiones del día a día, y con cada sonrisa que él le arrancaba, una parte de su corazón, antes adormecida, despertaba a una nueva vida. Pero su camino no era fácil. Los rumores en la empresa se intensificaron, convirtiéndose en chismes explícitos. Colegas que antes la respetaban ahora la miraban con desprecio, o peor, con lástima. Marta sentía el peso del prejuicio, la sociedad juzgándola por amar a un hombre más joven y de una clase social diferente. Ella era la mujer mayor, la depredadora, la que se aprovechaba de la ingenuidad del joven. Las acusaciones veladas eran constantes, pero Marta, cansada de vivir bajo el yugo de las opiniones ajenas, eligió el amor. Su amor era su verdad. Por el lado de Iván, la situación no era menos compleja. Doña Isabel, su madre, estaba cada vez más preocupada. Amaba a su hijo incondicionalmente, pero la idea de que se involucrara con una mujer tan diferente, con un pasado tan complicado y un exmarido tan poderoso, la aterrorizaba. Doña Isabel venía de una crianza rígida, donde la reputación y el «qué dirán» pesaban mucho. Veía a su hijo idealista, con su gran corazón, siendo arrastrado a un mundo que ella no comprendía y que parecía lleno de trampas. En largas conversaciones con Iván, doña Isabel intentaba hacerle ver los riesgos. «Hijo mío, ella es mucho mayor. Tiene un mundo que no es el nuestro. Y ese exmarido, es peligroso. Tengo miedo de que te lastime, de que te usen, mi amor». Sus palabras venían de un lugar de amor materno, pero estaban cargadas de un miedo que Iván sentía profundamente. Intentaba explicarle, mostrarle la pureza de lo que sentía por Marta,
pero la preocupación de su madre era una barrera difícil de superar. El padre de Iván, sin embargo, era la voz de la razón en la familia. Confiaba en el carácter de su hijo y veía la felicidad genuina en los ojos de Iván cuando hablaba de Marta. Si él es feliz, Isabel, ¿por qué vamos a juzgar? El corazón de nuestro hijo eligió. Si ella lo hace sonreír así, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo?, le decía a doña Isabel, con la calma de los años. Su apoyo silencioso era un bálsamo para Iván, un refugio en medio de la desconfianza de su madre. En medio de todo este torbellino, Marta e Iván resistían. Se refugiaban el uno en el otro, en conversaciones íntimas, en pequeños gestos de cariño que la sociedad no podía ver. La empresa se convirtió en un campo de batalla, pero sus momentos juntos, robados entre reuniones y llamadas de ti, eran el oasis. Soñaban con una nueva vida, lejos de los juicios, de las amenazas, de las ataduras de un pasado que no quería morir. Soñaban con construir un hogar donde el amor fuera la única regla, donde la diferencia de edad fuera solo un detalle en una historia de pasión y complicidad. Su amor crecía, sólido e inquebrantable, como un árbol que hunde sus raíces profundamente en la tierra, resistiendo todas las tormentas. Luchaban contra el miedo, contra el prejuicio, contra la influencia opresiva de Rodrigo. Marta y Iván sabían que el camino sería largo, pero la certeza de que estaban juntos, de que su amor era verdadero, los impulsaba a seguir adelante, a desafiar al mundo. Pero el destino, con su infinita sabiduría, estaba a punto de intervenir de una forma inesperada, un evento que cambiaría el juego y disolvería la sombra que flotaba sobre sus vidas, abriendo camino a una libertad que nunca se atrevieron a soñar. La batalla de ellos estaba lejos de terminar, pero una sorpresa estaba en el horizonte, un evento que, para algunos, sería una tragedia, pero para Marta e Iván, representaría la tan soñada libertad. El amor de Marta e Iván, forjado bajo el fuego de las amenazas y el prejuicio, crecía como una llama indomable. Las palabras de Rodrigo resonaban, pero no lograban sacudir la fortaleza que construían juntos. Cada mirada de desprecio, cada comentario malicioso de la sociedad, solo servía para solidificar la certeza de que lo que sentían el uno por el otro era real y digno de ser defendido. Eran dos corazones con un solo propósito, luchar por su felicidad, costara lo que costara. Su amor era su fortaleza. Marta veía en Iván la pureza que Rodrigo le había robado de su vida. La inocencia en su sonrisa, la lealtad en sus ojos, la fuerza en su juventud, todo en ella clamaba por ese refugio. Él era su héroe improbable, el hombre que la hacía creer que, a pesar de las cicatrices del pasado, el amor verdadero era posible. Las largas conversaciones nocturnas, los encuentros furtivos en los jardines de la empresa después de que todos se iban, los mensajes dejados discretamente en su escritorio, cada uno de esos momentos era un hilo que tejía la tapicería de su amor, haciéndolo más fuerte y más íntimo. Ella se sentía renacer en los brazos de él, redescubriendo una pasión que pensaba que había muerto para siempre. Iván, por su parte, estaba más determinado que nunca. La amenaza de Rodrigo, en lugar de asustarlo, despertó en él una furia protectora. No permitiría que la maldad de un hombre poderoso destruyera la felicidad que había encontrado. Las palabras de su madre, doña Isabel, aunque cargadas de amor y preocupación, tampoco lo harían retroceder. Entendía sus temores, pero la conexión con Marta era algo que su alma pedía. Veía en ella no a la mujer mayor o la directora general, sino a la mujer con un alma herida que necesitaba cariño, respeto y un amor incondicional que él estaba dispuesto a dar. Mamá, sé lo que siento. Es real. Y voy a luchar por esto, decía Iván, con una firmeza que sorprendía a doña Isabel. La madre de Iván, a pesar de seguir con reservas, comenzó a ver algo diferente en los ojos de su hijo. No era solo la pasión juvenil, sino una determinación madura, una seriedad que nunca había presenciado. El padre de Iván, un pilar de sabiduría, seguía apoyando a su hijo, recordándole a doña Isabel que el amor verdadero no se mide por edades ni fortunas. El corazón de nuestro Iván es bueno, Isabel. Si él eligió a Marta, es porque ella tiene la misma bondad que él. En la empresa, el clima era cada vez más denso. Rodrigo, al darse cuenta de que sus amenazas no habían tenido efecto, intensificó su guerra personal contra Iván. Las acusaciones veladas dieron paso a sabotajes sutiles, informes de desempeño cuestionables, proyectos que misteriosamente desaparecían del sistema, e incluso un error en la nómina de Iván que lo dejó en dificultades financieras. Quería forzar a Iván a renunciar, a alejarse por agotamiento o necesidad. Marta,
consciente de las artimañas de su exmarido, intentaba proteger a Iván, moviendo piezas en los bastidores, pero con la cautela de quien lidia con un enemigo peligroso y sin escrúpulos. La presión era enorme, y ambos sentían el peso de vivir bajo constante vigilancia. Las noches estaban llenas de conversaciones sobre el futuro, sobre la posibilidad de dejar Madrid, de comenzar una nueva vida en otro lugar, lejos de Rodrigo y del juicio social. Soñaban con una casa sencilla, tal vez en un pequeño pueblo costero, donde el aire sería puro y el amor, la única ley. Esos sueños eran su brújula, la promesa de que días mejores vendrían. A pesar de todas las adversidades, la pasión entre Marta e Iván florecía en medio del caos. Se refugiaban el uno en el otro, en su mundo privado, donde la edad y la posición social eran irrelevantes. Los besos eran más intensos, los abrazos más apretados, como si cada roce pudiera alejar al mundo exterior. Con cada encuentro, con cada intercambio de miradas, la certeza de que estaban destinados a estar juntos crecía, sellando un pacto de amor incondicional. La guerra de Rodrigo, sin embargo, alcanzó su punto álgido. No podía aceptar que su manipulación fallara, que Marta estuviera genuinamente feliz con otro hombre, y mucho menos con un don nadie, como él lo llamaba. Su furia era ciega, y comenzó a hacer movimientos más drásticos en la empresa, usando su influencia para marginar a Marta, intentando minar su autoridad y, consecuentemente, su credibilidad ante el Consejo. Estaba determinado a destruir la vida de ambos, costara lo que costara. Marta e Iván estaban agotados, pero no derrotados. Sabían que la batalla final se acercaba. Las noches sin dormir se multiplicaban, el miedo a lo que Rodrigo haría a continuación era una sombra constante. Pero, con cada amanecer, el amor que sentían el uno por el otro los impulsaba a seguir adelante. Estaban unidos contra el mundo, y esa unión era su mayor fuerza. Su amor era un desafío a todas las reglas, una prueba de que el alma reconoce al alma, independientemente de las superficialidades. No lo sabían, pero el destino, con su ironía peculiar, estaba a punto de intervenir de una forma drástica y definitiva. La guerra que Rodrigo había iniciado estaba a punto de tener un desenlace inesperado, un golpe del destino que cambiaría el juego de forma irreversible, trayendo una libertad que ellos, en sus sueños más audaces, nunca podrían haber previsto. El futuro de ellos, que parecía tan incierto, estaba a punto de ser reescrito por un evento que sorprendería a todos. La tensión en la vida de Marta e Iván era palpable, como el aire que precede a una tormenta. Las amenazas de Rodrigo, su furia creciente y los actos de sabotaje en la empresa se habían convertido en una sombra constante, robándoles el sueño y la paz. Sabían que un enfrentamiento final era inevitable, pero no podían prever la forma en que el destino intervendría, desafiando todas las expectativas y dejando a todos boquiabiertos. La tormenta se acercaba. Marta, agotada, pero con el alma fortalecida por el amor de Iván, intentaba mantener la calma. Veía las señales de la escalada de Rodrigo, reuniones secretas con miembros del Consejo, documentos manipulados y la forma en que su exmarido la aislaba lentamente de las decisiones importantes de la empresa. La presión era inmensa. Hubo días en que pensó en rendirse, en dejar todo atrás y huir con Iván a cualquier lugar donde pudieran vivir en paz. Pero la dignidad y la resiliencia no se lo permitían. Había construido esa empresa con sus propias manos, y no entregaría su vida a Rodrigo sin luchar. Iván, por su parte, sentía la angustia de Marta y la impotencia ante la crueldad de Rodrigo. Su juventud, antes un pozo de energía y optimismo, ahora cargaba el peso de una batalla que no era suya, pero que había abrazado con todo el corazón. Seguía siendo el refugio seguro de Marta, su confidente, el hombro donde ella podía llorar y desahogarse sin miedo. Le recordaba constantemente la fuerza de su amor, la belleza de sus sueños de una vida simple y feliz, lejos de todo el caos. Lo lograremos, Marta. Juntos, somos invencibles. Juntos somos invencibles. Doña Isabel, la madre de Iván, veía la preocupación en el rostro de su hijo y, a pesar de sus propias reservas sobre la relación, su alma de madre comenzaba a rendirse ante la evidencia del amor de Iván. Percibía la seriedad con la que él encaraba la relación, la forma en que Marta, esa mujer elegante y poderosa, parecía depender de la ternura de su hijo. Las visitas del padre de Iván a la casa de Marta, en un esfuerzo por comprender la situación y apoyar a su hijo, también abrían los ojos de doña Isabel a la complejidad de ese amor. Comenzó a orar por ellos, pidiendo protección y discernimiento. Rodrigo, ciego por la rabia y el deseo de control, intensificó sus maniobras.
comenzó a esparcir rumores aún más virulentos sobre Marta en la prensa local, insinuando que estaba emocionalmente inestable e incapaz de gestionar la empresa. Quería destruir su reputación, sacarla del camino para que pudiera tener control total, y de paso, humillar a Iván públicamente. Sus ojos exhibían una maldad fría, y parecía deleitarse con el sufrimiento que causaba. Se sentía invencible, el amo del juego. El clímax de la tensión llegó una mañana de lunes. Una reunión de emergencia del consejo de la empresa fue convocada por Rodrigo, bajo el pretexto de discutir cuestiones urgentes de gestión y moral. Marta sabía que era una trampa, un intento de destituirla de su cargo y desenmascarar a Iván ante todos. Se preparó para la batalla, vistiendo su mejor atuendo de combate, la mente aguda y el corazón lleno de una valentía que venía de su amor. Iván, al enterarse de la reunión, se ofreció a estar a su lado, pero Marta insistió en que se mantuviera a distancia para evitar más exposición. «Esta es mi lucha, Iván. La enfrentaré». Pero él prometió estar cerca, esperando, listo para cualquier cosa. El aire en la empresa era denso, cargado de expectativa. Todos sabían que algo grandioso estaba por suceder. La reunión comenzó. Rodrigo, con su sonrisa predatoria, expuso sus argumentos contra Marta, distorsionando hechos y usando su vida personal como arma. Marta se defendió con dignidad, refutando cada acusación con calma e inteligencia. La sala estaba en un silencio tenso, los miembros del consejo divididos entre el poder de Rodrigo y la lógica de Marta. De repente, en medio de la discusión acalorada, Rodrigo, que hablaba con vehemencia, llevó la mano al pecho. Su rostro, antes rojo de ira, palideció. Una mirada de shock y confusión se apoderó de sus ojos. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. Sus ojos se abrieron de par en par, y se desplomó en la silla. La respiración jadeante llenó la sala por un breve y aterrador momento. El silencio fue roto por el sonido de la silla cayendo y los gritos de pánico. «¡Un médico!», gritó alguien. La confusión se apoderó de la sala de reuniones. Marta, a pesar de todo lo que Rodrigo había hecho, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Observó la escena, incrédula. Ese hombre que había sido su prisión, su fuente de dolor por tantos años, ahora estaba inerte. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero era demasiado tarde. El doctor Ramiro, que estaba de guardia en un hospital cercano y fue llamado de urgencia, confirmó un infarto fulminante. Un infarto fulminante. La noticia se extendió como un relámpago. Rodrigo, el empresario poderoso y temido, estaba muerto. La amenaza constante, la sombra que flotaba sobre la vida de Marta e Iván, se disolvió en un instante, de forma inesperada y brutal. La sala de reuniones, antes escenario de una batalla cruel, ahora era un lugar de asombro y silencio. Para Marta, el shock era inmenso, una mezcla de incredulidad y una sensación abrumadora de libertad. El hombre que la controlaba, que intentó destruir su felicidad, había sido llevado por el destino de una manera que nadie podría haber previsto. Lo que fue una tragedia para muchos, para Marta e Iván, era el fin de una pesadilla y el inicio de una nueva e inesperada jornada de liberación. La noticia de la muerte de Rodrigo, el empresario temido y controlador, se extendió por la empresa y por Madrid como un trueno en un cielo despejado. El impacto fue universal. Nadie esperaba el fin tan abrupto de un hombre que parecía omnipotente, cuyas manos movían hilos invisibles de poder. Para la mayoría, era una tragedia inesperada. Para Marta, sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Un torbellino de emociones la invadió, incredulidad, alivio y hasta una extraña sensación de vacío. El hombre que había sido su prisión durante tantos años, su opresor, de repente, ya no existía. La sombra se disipaba. Iván, al recibir la noticia, sintió un escalofrío, seguido de una oleada de alivio abrumador. El miedo constante, las amenazas veladas, la persecución que asfixiaba su amor por Marta, todo eso se desvaneció en el aire. Corrió al lado de Marta, encontrándola en su oficina, aún intentando procesar lo sucedido. La abrazó con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar. No había alegría en la muerte de Rodrigo, sino la profunda comprensión de que, con ese evento, se abría una nueva puerta, la puerta de la libertad. Los días siguientes fueron de luto formal en la empresa, pero de una liberación silenciosa para Marta. Participó en las ceremonias, mantuvo la compostura elegante de siempre,
pero por dentro, sentía un peso enorme salir de sus hombros. Las ataduras de Rodrigo, que la mantenían anclada a un pasado de dolor y control, se habían roto. La empresa, ahora sin su principal accionista y manipulador, pasaría por una reestructuración y Marta, como directora general, tendría la oportunidad de moldearla según su propia visión, libre de las influencias tóxicas de su exmarido. La muerte de Rodrigo también tuvo un impacto inesperado en la familia de Iván. Doña Isabel, la madre, que antes veía a Marta con desconfianza y temor, comenzó a cambiar su perspectiva. Las amenazas de Rodrigo a Iván eran conocidas por ella, y la forma abrupta en que la situación se resolvió la hizo reflexionar. Vio la seriedad de la relación de su hijo, el amor genuino de Marta por él, y como la vida, de repente, abría nuevos caminos. El padre de Iván, con su sabiduría tranquila, solo asintió. Dios sabe lo que hace, Isabel. Dios sabe lo que hace. Con el paso del tiempo, el luto dio paso a una nueva fase de adaptación. La empresa se reorganizó, y Marta, con su liderazgo e inteligencia, solidificó su posición, convirtiéndola en un entorno más ligero y justo. Iván, libre de la persecución y los sabotajes, pudo finalmente mostrar todo su potencial como técnico, siendo reconocido por su talento y dedicación. La nube de prejuicios sobre su relación comenzó a disminuir, a medida que la sociedad, siempre voluble, encontraba nuevos temas para murmurar. El amor de Marta e Iván, antes un escándalo, ahora se convertía en una historia de superación. Marta e Iván aprovecharon la nueva libertad para estrechar aún más sus lazos. Ya no necesitaban esconderse, y podían vivir su amor abiertamente. Cenas en restaurantes, paseos por los parques de Madrid, viajes de fin de semana, cada momento era un tesoro, construyendo los recuerdos de un futuro que parecía incierto hacía tan poco tiempo. Marta, finalmente, se sentía plena, amada por un hombre que la valoraba por quien era, y no por su posición o fortuna. La vida parecía haber encontrado su rumbo perfecto para la pareja, pero el destino, con su capacidad de sorprender, aún guardaba un regalo inesperado, algo que iría más allá de la libertad y el amor conquistado. Un evento que completaría la familia que ellos, en sus sueños más íntimos, no se atrevían a planear abiertamente, pero que ahora se mostraba como un designio mayor. Fue en uno de esos paseos por la ciudad, mientras visitaban un parque local, que la mirada de Marta fue atraída por algo. Lejos de los juegos y del bullicio habitual, cerca de un banco aislado, había una pequeña caja de cartón. Curiosa, se acercó. Dentro de la caja, acurrucado en una manta gastada, estaba un bebé. Un recién nacido, de no más de unas pocas semanas de vida, durmiendo pacíficamente, abandonado. El corazón de Marta se apretó en una mezcla de dolor y compasión abrumadora. Un bebé abandonado. Iván se acercó, viendo la escena, y su rostro, que antes reflejaba alegría, ahora se llenó de una tristeza profunda. ¿Qué hacer? ¿Llamar a la policía, a los servicios sociales? El instinto protector de ambos se encendió de inmediato. El bebé era tan pequeño, tan vulnerable. Marta, con lágrimas en los ojos, tomó al bebé con delicadeza. Era un niño, con los ojos cerrados, respirando suavemente. Él agarró su dedo con fuerza, un pequeño gesto que selló un destino. En ese instante, mirando el rostro inocente del bebé en sus brazos, Marta sintió una conexión profunda, un llamado que iba más allá de la razón. Todas sus luchas, todos sus dolores, el amor que había encontrado en Iván, todo parecía haber llevado a ese momento. Miró a Iván, sus ojos encontrándose en un entendimiento silencioso. No había dudas. Ese bebé, abandonado por el mundo, había sido puesto en sus caminos por una razón. Iván, susurró Marta, con la voz quebrada por la emoción, nosotros podemos darle una familia. Podemos darle el amor que merece. Iván no dudó. Sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción y una sonrisa que era puro amor. Sabía que ese era el próximo capítulo, el regalo final de un destino que había reescrito sus vidas. La pareja, que había luchado contra el prejuicio y la maldad, ahora veía ante sí la oportunidad de construir una familia no por la biología, sino por el amor más puro e incondicional. La libertad que la muerte de Rodrigo les dio ahora abría camino al mayor regalo de sus vidas. El descubrimiento del bebé abandonado en el parque fue un punto de inflexión en la vida de Marta e Iván. Ese pequeño ser vulnerable, acurrucado en una caja de cartón, despertó en ellos un instinto de protección y un deseo de familia que superaba cualquier barrera.
El shock inicial dio paso a una certeza silenciosa: ese era el hijo que el destino les había reservado. No necesitaban lazos de sangre para sentir un amor abrumador. Un amor sin fronteras. Marta, con el bebé en sus brazos, sintió una plenitud que nunca había experimentado. Todos los años de frustración y dolor, la búsqueda de algo que llenara el vacío en su alma, todo parecía culminar en ese momento. Ese bebé, fruto del azar y la necesidad, era el regalo más precioso que la vida podía darle. Iván, a su lado, miraba al pequeño con una ternura que conmovía a Marta. Sus ojos jóvenes, llenos de idealismo, ahora brillaban con un amor paternal incondicional. La primera parada fue el hospital, para asegurarse de que el bebé estaba sano. El doctor Ramiro, que había acompañado la historia de Marta y el fin de la opresión de Rodrigo, fue el primero en verlos llegar con el pequeño bulto. Examinó al bebé con cariño y profesionalismo, confirmando que, a pesar del abandono, la criatura estaba bien. El médico, testigo de tantos milagros y giros en la vida de Marta, sintió que este era otro capítulo de una historia extraordinaria. Ofreció todo el apoyo necesario para los trámites legales de la adopción. Los días siguientes se dedicaron a los procedimientos burocráticos. Marta y Iván iniciaron el proceso de adopción con una dedicación y un entusiasmo que sorprendieron incluso a los asistentes sociales. Contaron su historia con sinceridad, la lucha que habían enfrentado, la libertad recién conquistada y el deseo inquebrantable de formar una familia. La historia de superación de Marta, la pureza del amor de Iván y la forma en que encontraron a ese bebé, tocaron los corazones de los involucrados en el proceso. La noticia del bebé abandonado y de la decisión de Marta e Iván de adoptarlo se extendió por el pueblo y entre sus conocidos, pero esta vez, la reacción fue diferente. No hubo susurros maliciosos ni juicios. La muerte de Rodrigo había silenciado los chismes, y la nobleza del gesto de la pareja conquistó a todos. La familia de Iván, especialmente doña Isabel, fue la que más se emocionó. Al ver a su hijo y a Marta con el bebé, sus corazones se derritieron. Doña Isabel, antes tan temerosa, ahora veía la generosidad y el amor puro que su hijo y Marta compartían. «Hijo mío, naciste para amar», le dijo doña Isabel a Iván, con lágrimas rodando por su rostro al ver al nieto de corazón en sus brazos. Abrazó a Marta con cariño, un gesto de aceptación y afecto que valía más que 1000 palabras. La adopción de ese bebé unió a las familias, deshizo prejuicios y demostró que el amor y la compasión trascienden cualquier expectativa social. Ese bebé, aún sin nombre, era el pegamento que unía todo y a todos. Marta e Iván estaban inmersos en la alegría de la paternidad. Cada toma, cada cambio de pañal, cada sonrisa del bebé, llenaba sus vidas de un propósito renovado. Bautizaron al niño como Mateo, un nombre que significaba regalo de Dios. Mateo era la personificación de su amor, de la superación, de la libertad conquistada. La empresa prosperaba bajo la nueva gestión de Marta, e Iván destacaba en su área, pero su mayor riqueza estaba en su hogar, con su hijo. La vida parecía perfecta. La familia que construyeron contra todas las adversidades era un refugio de paz. Los días transcurrían entre risas infantiles y el amor que desbordaba. Marta, finalmente, había encontrado la felicidad plena. Iván, por su parte, sentía que había encontrado su lugar en el mundo, al lado de la mujer que amaba y del hijo que el destino les entregó. Pero, como en toda buena historia, el destino aún guardaba una última carta, un eslabón perdido que saldría a la luz en el momento menos esperado, conectando vidas de una forma que nadie podría prever. Un encuentro casual, una conversación despreocupada, traería a la luz un detalle del pasado que sorprendería a todos y revelaría que el azar de Mateo no era, de hecho, un azar. El gran secreto, la última pieza del rompecabezas, estaba a punto de ser revelado, redefiniendo el milagro de sus vidas. La vida de Marta e Iván, con el pequeño Mateo llenando cada día de luz y propósito, era un testimonio de amor, superación y fe. La casa, antes marcada por la sombra de un pasado controlador, ahora irradiaba la alegría de una familia que se construía sobre bases sólidas de cariño y aceptación. Mateo era el centro de todo, la personificación de la libertad y del futuro que tanto soñaron. La empresa prosperaba bajo el liderazgo de Marta, e Iván, reconocido por su talento, florecía profesionalmente. Todo parecía estar en su lugar. La felicidad era plena. La familia de Iván, especialmente doña Isabel, que inicialmente había tenido tantas dudas, ahora veía a la pareja con admiración y un cariño profundo.
Doña Isabel pasaba horas con el nieto de corazón, enseñándole nanas antiguas e historias de su propia infancia. La presencia de Mateo había derribado las últimas barreras de prejuicio, uniendo a la familia de Iván y Marta en un lazo de amor incondicional. Los prejuicios sociales que alguna vez los atormentaron habían sido barridos por la simplicidad y pureza del amor que compartían. Marta, por primera vez en su vida, se sentía completa. El vacío en su alma, que ni siquiera el éxito profesional o la riqueza podían llenar, había sido reemplazado por un amor maternal abrumador. Observaba a Iván jugando con Mateo, el sonido de las risas de ambos resonando por la casa, y su corazón se llenaba de una gratitud que la hacía llorar de emoción. Ese joven, que la sociedad alguna vez había juzgado indigno, era el hombre que le había traído la verdadera felicidad y la familia que siempre soñó, pero nunca se atrevió a pedir. La rutina de la familia estaba marcada por pequeños momentos de alegría, paseos en el parque, visitas a la iglesia local donde encendían velas para San Judas Tadeo, en agradecimiento por todas las bendiciones, y tardes tranquilas en el jardín. Mateo crecía sano, inteligente y con una sonrisa que cautivaba a todos. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, cada descubrimiento era celebrado como un hito en la vida de esa familia atípica, pero llena de amor. A pesar de la felicidad que los rodeaba, el destino, en su complejidad, aún guardaba una pieza final para el rompecabezas de sus vidas. Era un eslabón perdido, un detalle del pasado que, al salir a la luz, redefiniría completamente la historia de Mateo y confirmaría que los caminos de la providencia son, a veces, más misteriosos e interconectados de lo que se puede imaginar. Todo comenzó con un evento de caridad organizado por Marta en su empresa, una gala benéfica para apoyar instituciones de acogida de niños. Era una causa que la tocaba profundamente, especialmente tras la llegada de Mateo. Durante el evento, mientras saludaba a los invitados, Marta fue presentada a una de las fundadoras de uno de los orfanatos asociados, una señora de cabellos grises y ojos amables, llamada Doña Elena. Doña Elena, al conocer a Marta y escuchar brevemente su historia con Mateo, sintió una familiaridad. Mencionó que el orfanato recibía muchos niños, y que la historia de cada uno era única y, a veces, trágica. La conversación continuó, y Marta, curiosa por el trabajo de Doña Elena, prometió visitarla en el orfanato pronto para conocer mejor el proyecto. Una visita inesperada. Días después, Marta e Iván fueron al orfanato con Mateo. Mientras Doña Elena les mostraba las instalaciones, comenzó a contar la historia de algunos de los bebés que habían pasado por allí. En un momento, se detuvo frente a un álbum de fotos antiguo, lleno de registros de niños que fueron acogidos. Este de aquí, dijo Doña Elena, señalando la foto de un bebé recién nacido, llegó a nosotros de una forma muy triste. Fue encontrado abandonado en un parque, cerca de la sede de una gran empresa. El corazón de Marta e Iván dio un salto. La descripción era idéntica a la de Mateo. ¿Cuál es la fecha?, preguntó Marta, con la voz casi un susurro. Doña Elena verificó la anotación, era exactamente la fecha en que habían encontrado a Mateo en el parque. La coincidencia era asombrosa. Marta tomó el álbum, sus ojos recorriendo las páginas. Y entonces, lo vio. Junto a la foto del bebé, había una nota adicional. Una pequeña observación hecha por la enfermera que trajo al bebé al orfanato, registrando un detalle particular: bebé con pequeña mancha de nacimiento en la palma de la mano izquierda, en forma de corazón. El aire pareció volverse más fino para Marta. La pequeña mancha de nacimiento. La marca de Tadeo. Aquella que ella sabía era una herencia de la familia de Esteban. Pero allí, en la anotación del orfanato, la descripción era idéntica a la marca de Mateo. Miró a Mateo, que estaba en los brazos de Iván, sonriendo inocentemente. Miró a Iván, a su propia mano, y entonces, la verdad cayó sobre ella. No podía ser. Doña Elena, viendo la reacción de Marta, se apresuró a explicar que la enfermera que hizo la anotación era muy detallista. Siempre anotaba características físicas inusuales para ayudar en la identificación, en caso de que la familia biológica apareciera en el futuro. Ese fue el momento del impacto, de la revelación que sacudiría todas las certezas. Mateo, el bebé que habían encontrado y adoptado, poseía la misma marca familiar de Esteban. ¿Cómo era posible? No era solo un bebé abandonado cualquiera, era un lazo, una conexión que la vida, o el destino, había ocultado por tanto tiempo. La mente de Marta giraba en un torbellino de incredulidad y asombro. El milagro de su familia estaba a punto de reescribirse,
con una verdad que superaría cualquier cuento de hadas. La revelación de la mancha de nacimiento de Mateo en el álbum del orfanato golpeó a Marta con la fuerza de un trueno. No era solo la coincidencia de un bebé abandonado, sino la presencia de ese pequeño corazón en la palma de la mano, idéntico al de Esteban, que desvelaba una verdad casi increíble. Ese bebé, el hijo que el destino les había entregado en el parque, era, de hecho, la conexión sanguínea perdida que nunca podrían haber imaginado. Marta sintió su cuerpo temblar, una mezcla abrumadora de shock, incredulidad y una alegría que trascendía toda comprensión. Sosteniendo a Mateo, que jugaba en su regazo, miraba su pequeño puño, donde la marca era un sello de un misterio divino. Las piezas encajaban con una precisión asombrosa. La infertilidad de Marta causada por la manipulación de Rodrigo, la tristeza, el divorcio, la llegada de Iván, la muerte inesperada del exmarido, todo había sido parte de un plan mayor, un camino tortuoso que los llevó hasta ese bebé. Cuando Marta compartió el descubrimiento con Iván, él también quedó sin palabras. Miró la marca en la mano de Mateo, luego la suya, y al rostro del niño. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pura emoción y un asombro reverente. «¿Él es mi sobrino?», susurró Iván, con la voz quebrada. La pregunta resonó en la sala, cargada de una revelación que lo cambiaba todo. Doña Elena, la bondadosa directora del orfanato, al escuchar el torbellino de emociones, buscó los antiguos registros. Revelaron que Mateo había sido entregado al orfanato por una joven desesperada, que lo dejó con la condición de que tuviera un buen hogar, pero sin dar información personal, solo un nombre incompleto de la madre, Ana L., y un apellido vago, Mendoza, muy común. Ana, la mujer que dejó a Mateo, era una sobrina lejana de Esteban, una joven que se había involucrado en una situación complicada y no tenía condiciones para criar al hijo. Nunca se había acercado a la familia por vergüenza y miedo al juicio. El destino había cerrado el círculo. El doctor Ramiro, al ser informado de la reviravolta, admitió que la vida de Marta e Iván era una de las más extraordinarias que había presenciado. No fue un azar, Marta. Fue un designio. Un designio. Tú e Iván fueron los instrumentos para que este niño regresara a su hogar de sangre, aunque por un camino tan inesperado. Él, hombre de ciencia, ahora hablaba con la voz llena de admiración por lo que consideraba un verdadero milagro. La noticia se extendió como un abrazo de luz por el pueblo y las familias. Doña Isabel, al saber que Mateo era su nieto de sangre, aunque por una línea inesperada, lloró de pura alegría y gratitud. El abrazo que le dio a Marta fue un sello de aceptación y amor incondicional, un reconocimiento de que Marta no era solo la esposa de su hijo, sino la mujer que había traído a la familia de vuelta de una manera que nadie podría prever. El prejuicio se disolvió completamente ante la magnitud de esa verdad. Marta e Iván, que habían luchado tanto por su amor y por una familia, recibieron el último y más sorprendente regalo del destino. Mateo era la prueba viva de que el amor, la fe y el perdón pueden construir puentes donde antes había abismos. El niño, que nació del abandono y del dolor de una joven en desesperación, había encontrado su hogar y su familia de una manera que desafiaba todas las probabilidades, todo orquestado por una providencia que tejía los hilos de la vida con infinita sabiduría. Los años pasaron. Marta e Iván prosperaron, no solo en los negocios, sino en la vida. Se convirtieron en un ejemplo de amor, resiliencia y compasión. Mateo creció, fuerte, inteligente y con un corazón tan grande como el de sus padres. Conocía su historia, la verdad de cómo el amor y la fe de Marta e Iván lo trajeron a casa. Y la marca en forma de corazón en su mano era el recordatorio constante de un milagro que sorprendió a todos. La historia de Marta, Iván y Mateo se convirtió en una leyenda en el pueblo, un testimonio vivo de que, incluso en las mayores adversidades, el amor verdadero encuentra su camino, la fe inquebrantable mueve lo imposible, y el destino, con su sabiduría divina, siempre reserva los mayores regalos para aquellos que persisten. Es la prueba de que, incluso cuando la oscuridad parece rodearnos, la luz del amor y la esperanza siempre prevalecerá, construyendo familias y futuros donde menos se espera. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer en lo imposible, comenta aquí abajo desde qué ciudad o país estás viendo. Queremos saber a dónde está llegando este mensaje de esperanza. Y si te emocionaste y quieres más historias que toquen el alma y nos hagan reflexionar sobre la fuerza de la fe y el amor, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas emocionantes. Tu fe puede mover montañas.